Vamos a hablar ya con Hernán Gómez. Hernán Gómez, usted lo conoce, periodista, analista político, y la verdad es que me parece que es importante escuchar su voz, porque además del análisis que él ha hecho de diversos momentos de lo que ha sido este proceso electoral y político, me parece que también es muy importante pedirle su opinión respecto a lo que ha sucedido en el terreno pues de la violencia política, de la intolerancia, de la tentación de esos actos desesperados o no sabemos qué sucede, que él mismo ha sufrido justamente al cubrir, al preguntar, al indagar, al entrevistar durante la pasada Marea Rosa. Así es que vamos de inmediato con Hernán Gómez, periodista y analista político que está por aquí. Hernán, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Con el gusto de siempre. Hernán, pues quién lo iba a decir, pero como luego dicen, todo tiene un plazo y todo llega a su momento. Y ya estamos, pues ya realmente en las vísperas de lo que es el momento de las urnas, de las definiciones. Falta los cierres de campaña y vendrá el momento electoral. Pero quiero preguntarte, sobre todo a la luz de lo que tú has vivido en este domingo de la Marea Rosa, en la que hubo ahí acciones de violencia y de agresión verbal, toques físicos, en fin, todo ello. ¿Cómo vas viendo todo este terreno? Pero mira, por ejemplo, Federico Bonazo ha puesto un mensaje, un tuit, que quiero leer un poquito nada más para luego pedirte que nos des tu reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Allí está este mensaje. Federico Bonazo dice: invitación. En horas recientes he perdido un amigo de toda la vida por razones políticas. ¿Acaso no? Porque los amigos de verdad siempre ponen el cariño por delante. ¿Acaso entonces no éramos tan amigos? ¿Acaso uno se convierte al atreverse a posicionarse políticamente en el blanco del rencor de alguna gente, sin restar con esto el reconocimiento de los propios defectos, por supuesto? Y es una narración general de lo que él ha vivido. En ese contexto, Hernán, dinos por favor cómo ves las cosas, qué riesgos ves de violencia, de exacerbación, de intoxicación política del cauce electoral. Hernán. Mira, no había visto ese mensaje de Federico Bonazo, pero lo voy a ver con atención, porque Federico es para mí una mente muy, muy lúcida y siempre encuentro todo lo que dice muy estimulante, Julio. Y coincido, yo también he perdido amigos y sigo perdiendo amigos por razones políticas. Y pierdo amigos, a veces te diría yo que en el bando anti 4T, pero también en el bando 4T. Sí, Porque en el bando 4T también hay fanatismo, también hay cerrazón, también hay una postura donde no les gusta de pronto que seas crítico. Y en el bando anti 4T, pues obviamente ahí he perdido más amigos, pero me ha pasado de repente encontrarme gente de amigos de toda la vida. Y supongo que a ti también te habrá pasado, Julio, que de repente por tus posturas te ponen en una especie de lista negra, ya no te invitan a sus reuniones. Es como que hay una tendencia en el México de hoy a solo hablar con la gente que piensa como uno. Y ese vicio lo veo de los dos lados del espectro político. Hay una tendencia a solamente escuchar las voces que tienen que ver con lo que uno piensa. Y yo la verdad es que siempre, a mí eso siempre me ha caído mal, porque yo encuentro muy estimulante conversar con gente que piensa diferente a mí y aprendo mucho de escuchar a gente que piensa diferente a mí. Y creo que este momento de México, donde la gente se empieza a encapsular en sus certezas, solo habla con los que piensan como uno y no habla con los que piensan diferente, es un momento triste para México y yo espero que después de la elección pues esto se pase un poco. Sí siento toxicidad. La verdad, Julio, mi asistencia a la marcha de la Marea Rosa el domingo pasado me dejó honestamente muy preocupado. Porque reflexionando, ¿no? De lo que estabas viviendo y viendo. sí, Julio, porque yo había visto en marchas anteriores un lenguaje de odio, a mí me habían insultado muchas veces y a otros, y yo aguanto vara, digamos, a mí el hecho de que me descalifiquen, que me insulten, eh,
lo acepto, pero cuando ya pasa al plano físico y ya entran, digamos, en tu espacio físico y la agresión ya es a una distancia muy corta y ya las expresiones son como de me das asco y ese tipo de cosas. Y no creo que sea una cosa solo de mi experiencia propia, de mi experiencia personal. Las escenas del Zócalo, del momento en el que los integrantes de la Marea Rosa buscan irrumpir al interior del cerco que se había puesto, de la valla que se había puesto, que ellos, los organizadores, habían puesto para acercar a los maestros. El momento que deciden entrar al espacio de los maestros, me pareció muy preocupante, porque además ahí se oían comentarios, hay una crónica, creo que de la jornada, donde explican cómo el tipo de cosas que decían, como del Zócalo es nuestro, no de esta gente pagada, ya basta de este tipo de cosas, y pues entraron y hubo enfrentamientos y parece ser que hubo heridos y hubo gente que tuvo que ir al hospital. No fueron cosas de lamentar, ni tampoco en mi caso personal, pero sí creo que ya se está pasando una línea que es preocupante, que es la violencia, pasar de la violencia verbal a la violencia física. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa más, Julio? No solo los hechos, sino la justificación de los hechos que viene después. Yo recuperé en redes sociales, después de lo que a mí me pasó, que si quieres lo platicamos, la cantidad de comentarios de gente que ya empieza a justificar acciones violentas porque no me gusta tu postura política, porque te considero un tal por cual, porque me parece que tu periodismo no es periodismo, porque no me gusta lo que haces, porque provocas, por cómo fuiste vestido, por cómo, o sea, que podemos discutir, yo el tipo de periodismo que hago lo puedo someter a discusión y acepto las críticas y las recibo, pero que se justifique que por el tipo de trabajo que haces se puede permitir que alguien te violente, eso, Julio, de verdad que me deja triste y muy preocupado. Ahora, fíjate, Hernán, uno de los puntos, añado a lo que tú estás comentando, es a veces esos señalamientos que cada vez son mayores en el sentido de tratar de responsabilizar históricamente, casi con un paredón histórico, en el que dicen, tú eres responsable de que pueda haber la continuidad de esta tiranía y del daño al país y lo que implica, y habrás de pagarlo tú y tus familias en el futuro y te vamos a señalar y no sé cuántas cosas en las que uno dice, híjole, y lees su timeline, lees sus mensajes y son seguidores de una determinada postura, reproducen a periodistas y a políticos que son los responsables de la situación que hoy se vive y pareciera que eso no solo se les olvida, sino que lo quieren trasladar a un paredón futuro de quienes hoy apoyan una opción de continuidad de un proyecto progresista, Hernán. Las famosas listas de Claudio X, ¿no? Cuando él decía, no nos vamos a olvidar de quiénes fueron los que Sí. apoyaron a este gobierno. Es esa cosa como persecutoria, como de estamos tomando nota, nos vamos a vengar. Y sí, también a quienes simpatizamos con la 4T, también nos están señalando, por ejemplo, a mí, yo recibí críticas en el Zócalo de ser parte del narcogobierno y del narcopresidente y de yo casi ser cómplice del narcotráfico. A ese nivel, ¿no? A ese nivel llegaba el tipo de discurso, ¿no? Acusaciones sin ningún fundamento, sin ninguna lógica, que no expresan más que una emoción. Y a mí me da risa, Julio, porque de los que simpatizan con la 4T, yo creo que soy de los, o por lo menos crecientemente soy más crítico. Yo he dicho que, por ejemplo, que estoy pensando si voy a darle mi voto a Morena en todos los cargos en disputa y creo que no lo voy a hacer. Voy a votar algunos puestos que me parece importante que Morena mantenga, pero hay otros que no. Y aún así, a pesar de que yo no soy de los más defensores así, recibo ese tipo de expresiones. ¿Qué pasará con los defensores más militantes de la 4T, los que asumen una postura, digamos, realmente como de militancia, no solo de simpatía crítica, como en mi caso? No quiero ni imaginármelo, ¿no? Entonces, sí creo que estamos en un momento
en un momento de preocupante. Ahora, Julio, habría que decir también que esto es un clima político del que, pues, hay responsables en varios lados. O sea, yo creo que para que haya polarización se necesitan dos. Igual que no le creo a la derecha cuando sale a decir, es que el presidente polariza, es que el presidente nos enfrenta, como si ellos fueran unas peritas en dulce que no polarizaran, ¿no? Y que no tuvieran un discurso de odio y que no dijeran cosas como las que han estado diciendo. De la misma manera, también creo que hay expresiones de la 4T, hay cosas que dice el presidente que también generan ese clima. Entonces, para polarizar, para que haya una situación así, un clima así, se necesitan dos. Claro, ahora, Hernán, en alguna parte anterior hablábamos de la esperanza, pues de que baje este clima después de las elecciones, que haya un camino de reconciliación o de apaciguamiento, pero dadas las circunstancias hoy, en este momento, Hernán, como ves las cosas, ¿prevés una resolución pacífica de las elecciones venideras o adviertes que puede haber conflicto postelectoral y que esta polarización y estos ánimos enconados se mantengan largo tiempo y vayan a ser un sello de la discusión y la participación política y cívica, Hernán? A mí no me gusta mucho hacer predicciones, no veo un conflicto postelectoral a nivel federal, pero quizás en la Ciudad de México algo podría pasar que genere un clima de conflicto postelectoral, aunque hoy la encuesta de Reforma le da un amplio margen a Clara Brugada, pero sí ha habido una especie de run de que Clara Brugada podría perder y que eso pues generaría alguna suerte de conflicto postelectoral. La verdad es que ninguna encuesta da como perdedora a Clara Brugada, pero han estado buscando permanentemente sembrar esa idea de que la Ciudad de México se puede perder. Bueno, quizás ahí, pero la verdad no. Y con respecto a lo que puede venir después, yo creo, Julio, que Claudia va a tener que cambiar esa lógica de enfrentamiento permanente, porque no es López Obrador y no puede darse los mismos lujos y las mismas licencias que se dio López Obrador. López Obrador tiene una capacidad impresionante de abrir un conflicto hoy y al día siguiente o 2 días después lo cierra y abre uno nuevo y no terminamos de salir de uno y ya estamos en otro y permanentemente está abriendo frentes de conflicto y él lo maneja con mucha destreza. Yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga esa misma capacidad, ni tampoco creo que le interese. Yo creo que Claudia se va a dedicar mucho más a gobernar mejor, a la cosa como de dar resultados, incluso creo que hacer un poquito de micromanagement, y no tanto a la disputa política. No es que la va a abandonar, pero yo creo que sí va a ponerle paños fríos. Esa es mi intuición de lo que creo que va a pasar. Eh, Hernán, y por otra parte, esa necesidad de reconciliar, de asumir una nueva lógica y una nueva narrativa desde el poder presidencial, en caso de que, como todo lo apunte, gana Claudia Sheinbaum, ¿crees que va a ayudar a consolidar ideas más avanzadas de izquierda o que la necesidad de esa reconciliación, de eso tener otra lógica y otra actitud, se fortalezcan segmentos de derecha o regresivos o no necesariamente regenerativos, que son los que se desearía que predominaran? Pues es la pregunta del millón, yo creo, ¿no? Creo que es la pregunta que nos hacemos muchos, porque en un momento creo que parecía como que frente al dilema de si el continuador tendría que ser Ebrard de la Cuarta Transformación o Claudia, pues justo la pregunta era esa, ¿no? Y de alguna forma, pues el propio presidente se encargó de decir que la José Mújica de la historia era Claudia Ujú. y que Marcelo hubiera sido el Ávila Camacho, ¿no? Para, digamos, pensando en cómo fue la sucesión del general Lázaro Cárdenas. Y, pero hoy
Hoy pareciera, por ejemplo, cuando vemos la composición del equipo de Claudia, cómo compuso los diálogos, la gente que está ahí, el papel central que ha jugado Juan Ramón de la Fuente como el articulador de estos diálogos, el discurso de Juan Ramón de la Fuente, que yo lo entrevisté el otro día, y él hablaba mucho de que el proceso de los diálogos había escuchado a mucha gente que piensa diferente, que no eran solo posturas de gente convencida de las ideas de la 4T, sino que se nutrió el proceso de muchas voces diferentes, de la sociedad civil, de una serie de actores que ya no aparecían como centrales en la política, que más bien López Obrador había como marginado de su discurso, y que vuelven ahí a aparecer. Y luego vemos a figuras como, por ejemplo, Altagracia, Gómez, creo que es, que viene de Minsa, que es una empresaria Sí. Y que está ahí ocupando un papel muy importante y que suena como posible secretaria de Economía, y voces así, donde lo que pareciera es que Claudia quiere tenderle un puente importante al sector empresarial. Ahora, también López Obrador le tendió un puente en su momento al sector empresarial con ciertas figuras, Alfonso Romo, Víctor Villalobos, o sea, había un gobierno de composición de alguna manera, donde los sectores empresariales estaban representados, y un poco está pasando lo mismo con Claudia. Entonces no podemos saber realmente si es una cosa como más electoral o si realmente es que Claudia está pensando en moderar un poco ciertas políticas de la 4T. La verdad es que es la pregunta del millón y quién sabe ahí cómo van a ser las cosas. Híjole, Hernán, pues ojalá y no nos topemos luego al revisar estos momentos con que en la historia quede que pensando promover la figura del general Mujica, nos hayamos quedado con una intención avilacamachista desde la izquierda, Hernán. Pues quizás puede pasar. La verdad es que en Claudia uno puede encontrar indicios hacia un lado o hacia el otro. O sea, realmente, si uno quiere forzar el análisis, puede decir, no, Claudia, nada más ves una serie de factores y dices, no, Claudia es más de izquierda que López Obrador, se va a profundizar el camino hacia la izquierda. Y por otro lado, hay otros elementos, otras conductas que te hacen pensar lo contrario. Entonces, va a ser bien interesante verlo. Yo creo que quien quiera dictar de antemano lo que va a pasar ahora sería un acto de soberbia, ¿no? Anticipar cómo van a ser las cosas. Es imposible saber. Así es. Hernán, pues muchas gracias por estas reflexiones, por la oportunidad de compartir tu punto de vista, tu experiencia a partir de lo que has vivido en lo general y particularmente en esta marcha de la Marea Rosa, que creo que pues nos da una idea o reitera, confirma pues lo preocupante que es ese ambiente de polarización. Luego aquí en el chat hay quienes dicen, no hay polarización, no inventen. Claro que polarización no quiere decir que sean idénticas en intensidad los polos de una ecuación o de una referencia. Puede ser más fuerte uno que otro. No quiere decir igualdad, pero de que hay polarización, bueno, me parece que es evidente, Hernán. Mira, Julio, a mí la polarización en lo discursivo no me asusta. O sea, de hecho creo que en gran medida, y Claudia de alguna forma lo dijo en el debate, también hay realidades polarizantes. O sea, la distribución de la riqueza en este país, eso, y lo dijo Claudia y me gustó en el tercer grado, eso es polarización. Esa distribución de la riqueza que tenemos en México, ese hecho de que haya poquitos con muchísimo y de sobra y muchísimos con muy poco y a los que les falta todo, que es una desigualdad enorme que se ha reducido un poco en esta administración, pero no lo suficiente. Bueno, esa realidad, esa distribución del ingreso es polarización. Entonces, el hecho de que eso se lleve al debate público y se hablen de esos temas me parece positivo. Me parece muy positivo de este gobierno, por ejemplo, cómo hemos empezado a hablar mucho más de racismo, de clasismo, de otras formas de discriminación que están ahí, que siempre han estado ahí, pero que no hablábamos y no problematizábamos y estaban completamente normalizadas. Entonces yo veo muy bien
que con este gobierno esos temas se politicen, sean parte de claro. la discusión política. Entonces, esa parte de la polarización a mí no me molesta, pero sí, sí la parte como de, por ejemplo, de que ya no escuchemos al otro, de que cancelemos al que no piensa como nosotros, de que dejemos de ser amigos de quienes no simpatizan con nuestra postura política, o ya, bueno, incluso de ya pasar a la agresión, de la agresión verbal, de la violencia Ujú. verbal a la violencia física. Esas cosas sí me parecen más preocupantes. Y es un poco lo que Alberto Fernández, cuando fue candidato a la presidencia de Argentina, definía como la grieta. Es la Claro. grieta. Y estamos viviendo las consecuencias de la grieta. Y yo creo que tenemos la responsabilidad todos, también como comunicadores nosotros, de evitar que esa grieta se profundice, Claro. ¿no? Bien, pues Hernán, muchas gracias por esta amabilidad de compartir tu tiempo y tus experiencias y conocimiento con nosotros. Muchas Gracias, gracias. Hernán, y seguimos atentos. Gracias, Julio. Un abrazo grande. Igual, hasta luego.